vamos a tener la cuarta parte del tema Los misterios de Babilonia. Vamos a seguir donde lo dejamos la anterior vez. Estuvimos viendo sobre Set, hoy vamos a ver sobre Enoc. Y es un tema sumamente interesante. Ya pude tratar una vez sobre Enoc, pero hoy vamos a ver matices distintos. Y vamos a verlo acoplado plenamente al tema que estamos tratando, a través de esta línea genealógica que iba a llevar a unos al bien y a otros a todo lo contrario. Y vamos a seguir viendo esa forma de convivencia entre unos y otros, los tratos que llegaban a tener, y hasta dónde les llevó esto. Y esto, a su vez, nos va a dar paso para poder comprender aún más cosas que vendrán después. Pero estad atentos, porque posteriormente a todo esto vamos a tener un tema que va a ser muy sorprendente, muchísimo. Os lo aseguro que es de los temas más apasionantes que podremos llegar a tratar cuando veamos el significado de ciertas cosas. Y todo esto nos va a llevar de lleno al tema de sociedades secretas, de antes del diluvio a después del diluvio. Y vamos a ver cómo todo irá cuadrando hasta desembocar en lo que terminó conociéndose como esos misterios de Babilonia que se han ido prolongando a lo largo del tiempo hasta nuestros días y aún irán un poco más allá. En nuestro tema de presentación me refiero a este preámbulo cuando iniciamos el formato, lo que vemos como imágenes que da paso a la conferencia. Aparece una imagen, es la misma que veis a mi espalda. Es el momento clave, el momento del retorno de Cristo, su segunda venida. Hemos tratado muchísimo sobre eso, pero aún tendremos que ver más cosas. Y parte de ello va relacionado precisamente con Enoc, el personaje del cual vamos a tratar hoy. Pero vamos a ver que ese personaje tiene relación también con otras personas, y no solo del pasado, sino de este presente y de lo poco que queda de futuro hasta el retorno de Jesús. También una imagen de portada, un momento culminante. Hubo una promesa dada a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Una promesa que iba a marcar un linaje muy bien delimitado, del cual aparecería el Mesías pisando la cabeza de la serpiente, el símbolo de Satanás. Y que vamos a ver que todo esto tiene su trascendencia, una promesa que ha servido para pensar a lo largo de todas las generaciones pasadas, desde ellos mismos, que aparecería el Mesías y salvaría a su pueblo, a todo su pueblo, estuviera donde estuviera en este mundo, no solo a judíos, sino a personas sinceras, personas que desde luego estuvieran de acuerdo y en conformidad a su conciencia si no sabían más.
Pero también todo esto apuntaba no solo a vencerlo en la cruz, a Satanás, sino también a vencerlo aún más rotundamente en su segunda venida, pero aún más en su tercera venida. De todo eso hemos tratado muchas veces. Hoy vamos a centrarnos en lo que nos interesa en concreto. Antes del diluvio, una vez más nos situamos allí, y una vez más nos situamos en esa línea genealógica que esta vez está describiendo a los que son pueblo de Dios. Ya veis que en la Biblia van apareciendo dos linajes, muy claramente marcados. Y el linaje de hoy, el que vamos a tratar, sigue siendo el linaje de Set. Y mirad lo que vamos viendo en Génesis 5, a partir del versículo 9 hasta el 24. Mirad qué nos dice. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y murió. Pero esto no termina aquí. Fijaos cómo uno a otro van sucediéndose. Está muy claramente expresado en la genealogía bíblica. El Padre, el Hijo del Hijo, y así sucesivamente. Los años que vivían los hijos iniciales, pero también nos hace constatación de que cada uno de ellos después tenía aún más hijos y más hijas. Evidentemente la tierra se estaba poblando enormemente. Y llega el punto en que aparece alguien, hijo también de un personaje, como hemos visto ahora, llamado Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y de él vamos a tratar hoy. Y nos sigue diciendo, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Fijaos que aquí Jared se nos marca su edad, se nos marca también la edad que tenía cuando él fue padre de Enoc, y quedaos con los años que él llegó a vivir después de tener a Enoc, muchísimos. Vamos a ver si Enoc vivió los mismos, vivió más o vivió menos. Pero es algo a tener en cuenta. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y este nombre seguro que os suena, ¿verdad? Siempre se comenta, eres más viejo que Matusalén. ¿Por qué? Pues bueno, ahora veréis el por qué se dice esa expresión. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice que esto fueron todos los días de Enoc, 365 años. Su padre, ¿cuántos años vivió? 962. Por tanto, vivió más el padre que el hijo. ¿Sí? ¿Realmente es así? En la tierra sí. Pero, ¿por qué digo en la tierra sí? Mirad cómo continúa. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Por tanto, desapareció de esta tierra, Dios se lo llevó, y de aquí vamos a extraer una gran enseñanza. Vamos a extraer enseñanza de cuando tuvo a su hijo Matusalén, lo que él llegó a comprender. Un hijo que siguió vivo después que él marchara. Porque Matusalén, aquí no lo mostramos, pero los textos van añadiéndose, y muestran que vivió 969 años, el récord
absoluto de todos los que fueron antes del diluvio y evidentemente después. Por eso es el conocido como el más viejo de todos, Matusalén. Tampoco llegó a los 1000 años, fijaos. Pero Enoc caminó con Dios, se lo llevó Dios. Por tanto, sigue vivo. Superó con creces a cualquiera de todos estos personajes. No vivió la misma cantidad que ellos en la tierra. A los 300 y ¡hop!, se lo llevó el Señor. Pero después, ¿qué pasó? Siguió viviendo y sigue vivo. ¿Dónde está? Pues si se lo lleva a Dios, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, como el tema seguiría y daría para mucho más, nosotros nos hemos de ceñir precisamente a lo que estamos tratando. Y vamos directamente donde lo dejamos en la lectura de Patriarcas y Profetas, este fenomenal libro de Ellen White, que una vez más nos sigue aclarando, dando unos detalles que no podemos dejar de lado para llegar a entender los misterios de Babilonia posteriormente. Estuvimos hablando de Set, da una breve explicación al final, y ahora sigue con Enoc, diciendo esto. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Se había andado correctamente ante Dios. Pertenecía al santo linaje. ¿Os dais cuenta la importancia? Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida, Adán y Eva. Él pertenecía a esa línea genealógica que eran los depositarios de la verdadera fe, del auténtico conocimiento, del bueno. Esto quiere decir que habría otro linaje que no depositaban precisamente en ellos la verdadera fe, que tenían un gran conocimiento también, pero que iba a ser torcido. Y esto ya nos empieza a marcar pautas. Pero sigamos. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios. Fijaos, él había aprendido de Adán mismo, porque Adán aún estaba vivo cuando Enoc era pequeño. Y recibió de él todo el mensaje de salvación, todo el plan de salvación, todo lo que había ocurrido antes, durante y lo que ocurriría después. Y Enoc estaba plenamente consagrado a Dios. Pero Enoc aún tenía que recibir una experiencia más elevada. ¿Y cómo la consiguió? A través de algo que pudo llegar a comprender el amor de Dios por todos nosotros. Fue cuando tuvo a su hijo. Mirad qué nos va diciendo aquí. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Porque cuidado, todos tenemos obligaciones y responsabilidades siendo hijos de Dios. No quiere decir que por ser hijos de Dios nos hemos de columpiar. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Allí aprendió la gran lección, ver el amor de la criatura hacia él, y cómo él le daba su protección. Aquí fue entendiendo lo que Dios iba a hacer, dando a su Hijo por nosotros, y que además nos iba a servir para conseguir la salvación. Él se daba cuenta que estaba haciendo el papel de Dios para su Hijo, como todo padre debe hacer para su Hijo. La representación de su carácter, de su forma de ser, de hacer, debería ser la de Dios hacia nosotros. Los niños es como mejor pueden entender el tema de la divinidad.
Pero a veces eso se refleja muy mal. Y todos hemos hecho fallos. Pero todos de eso podemos llegar a aprender lo mismo que aprendió el mismísimo Enoc. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Él estaba preparado, sabía que había el plan de salvación, sabía lo que iba a ocurrir, fue instruido para ello, y estaba dando ese mensaje a todos los que convivían con él. No se callaba, lo decía. Y esa era su meditación día y noche, lo que Cristo haría por nosotros. Y aún no había llegado ni el diluvio. ¿Cuántos años faltaban aún para que apareciese el Mesías por primera vez? Y la segunda. Pero vamos a ver cosas muy interesantes ahora. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Así va creciendo él, en el cumplimiento de sus deberes diarios. Así andaba él con Dios. A veces hay personas que creen que deben sentir una sensación especial y salir flotando o tumbarse al suelo, cayendo, levantando patas y todo lo que encuentran para sentir una presencia divina. No, ni mucho menos. Es el andar diario con Dios, el día a día. Y eso sí, haciendo las cosas como Dios quiere. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Gran lección esta, porque una religión llamada cristiana durante mucho tiempo ha tenido como emblema a una serie de personas que han sido precisamente ermitaños, que se han apartado totalmente en soledad, y así han llegado, dicen, a un grado de santidad impresionante. Otro tipo de religiones paganas han hecho lo mismo. Es curioso. En cambio, un hijo de Dios como Enoc no hacía eso. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. O sea, en cualquier circunstancia, estuviera donde estuviera, en la función que hiciera, pero él seguía firme y constante en Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto o de acuerdo? Amós 3:3 dice esto. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo que vivir o que la venida de Cristo está por suceder. ¿Estáis oyendo bien? Algunas personas dicen, no, es que si supiésemos cuándo tiene que volver Cristo, esperaríamos hasta el final para entonces hacer la voluntad de Dios. Pues, desde luego, es el planteamiento más absurdo que puede haber en una cabeza. Porque tú sabes lo que vas a vivir, llegarás hasta ese momento. Hay otra forma de pensar, que es como la que aquí describe Ellen White, que es, si algunas personas supieran el tiempo que les queda de vida, se consagrarían más, serían más fervientes. Eso ha sucedido en más de una ocasión. Personas que les han dicho, mira, tienes tal enfermedad y te queda tanto tiempo de vida. Y entonces se han entregado mucho más a Dios por circunstancia de la vida que están llevando, lo que les queda. Y Dios a veces tiene que permitir esas cosas para que las personas se pongan a tono de lleno con Él. Pero además aquí añade aún a más situaciones. Saber que la venida de Cristo está por suceder, que es pronto. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que si personas saben cuándo regresa Cristo, pues van a reaccionar y se acercarán plenamente a Dios. Y estamos comprobando cómo eso es una auténtica realidad
cuando no solo por las señales, sino por saber el año del retorno de Cristo en 2031, a los 6000 años desde la entrada del pecado, hay personas que ya están reaccionando así, entregándose a Dios, y no solo por el temor de que, uy, es que si no hago caso me pierdo, sino porque algo les hace renacer en ellos la esperanza, y algunos se la incorpora por primera vez porque la desconocían, y se consagran al Señor. ¿Cuántos testimonios no hemos recibido así? Entonces, algunos dicen, no, es que si se supiera, ya esperaríamos hasta el final y ya está. ¿Os dais cuenta de lo absurdo? Y mirad cómo esto va relacionado con Enoc y con la gente del último tiempo que sea pueblo de Dios. Mirad qué nos va diciendo. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Él no necesitaba solo de saber que, mira, en tal momento va a acontecer algo, o te queda tanto por vivir para acercarse más a Dios. Él era el día a día lo que lo hacía crecer estando con más plena comunión con el Señor. A él le pasaban siglos, 3 siglos. Nosotros no vamos a vivir 3 siglos en la tierra. Nadie desde muchísimos años atrás ha vivido 300 años. A lo más 80, 100, 100 y algo algunos. Nosotros viviremos menos en esta tierra. ¿Y no vamos a seguir creciendo día a día con el Señor? ¿Solo por saber que Jesús va a retornar en 2031 ya nos vamos a apagar y ya está? Sino todo lo contrario, seguiremos creciendo y creciendo día a día, por si tampoco llegamos a ese momento, si el Señor nos llama al descanso antes. La relación es personal con Dios día a día. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada. Fijaos la importancia de esto, se puede tener una mente poderosa, pero si no la cultivas, no te va a servir para lo mismo, Él, además, la cultivaba bien. Y profundos conocimientos. Atención a esto. Y cuando digo atención a esto, es porque realmente es importante. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. ¿Y qué relación hay entre conocimientos y el nombre de Enoc? Pues esto lo veremos próximamente. Porque recordáis que aparecía también en la genealogía del otro linaje alguien también llamado Enoc. 2 Enocs, uno de parte del Señor y el otro de todo lo contrario. Ahora iremos entendiendo mejor todas las cosas, pero habrá un tema especialmente dedicado al significado de esos nombres, porque nos va a dejar más que maravillados. Pero ya veis, Enoc va relacionado también con profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Qué interesante, ¿eh? Dios le revela cosas especiales, tiene una comunión con Dios tremenda, y resulta que tiene un conocimiento impresionante y es de lo más humilde que puede haber. Fijaos qué diferencia cuando ese conocimiento está en Dios o está en el enemigo. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Esta es la clave de todo. Cuanto uno más se acerca a Dios, más cuenta se da de lo débil que es e imperfecto. No puede sentirse superior a nadie, porque se da cuenta lo lejos que está de ser como Cristo aún. Afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos, y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Pero no era un ermitaño, Hacía esto durante
días, durante un tiempo, pero ¿qué hacía después? Primero, mientras estaba en esa soledad, para no contaminarse continuamente con los impíos, para poder seguir estando centrado en Dios, se apartaba durante un tiempo y allí meditaba, oraba, pero meditaba no en forma oriental, en forma cristiana, analizándose, buscando cambios en su vida, analizándose si ha hecho lo bien, lo malo, sus pensamientos, y meditando en el plan de salvación del Señor, en el carácter de Dios, y cómo buscar aplicárselo a Él mismo. Y evidentemente solo no podía. Lo hacía en oración pidiéndoselo al Señor. Y además en oración, ¿no creéis que pedía también por todos los demás? ¿Y qué hacía después? Ahora lo iremos viendo. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Fijaos, ¿qué buscaba? Conocimiento. Y conocimiento aún más claro de la voluntad de Dios para cumplirla. Tremendo, ¿eh? Otras personas buscan otro tipo de conocimiento que no va a servir para esto, sino para todo lo contrario. Fijaos cómo ya estamos anteponiendo una situación a cualquier cosa, y es que hay un conocimiento que puede ir muy bien encarado hacia Dios, pero hay otro tipo de conocimiento que puede llevar a todo, absolutamente todo lo contrario. Y algunos ni conocimiento quieren, que además lo desprecian, como dice Oseas, y se van a perder. Para él la oración era el aliento del alma. ¡Qué bonito! Vivía en la misma atmósfera del cielo. ¿Estamos nosotros igual que él? ¿Tenemos esa misma atmósfera del cielo en nuestras vidas? Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio, y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. ¿Os dais cuenta? Algunas personas creen que Noé es el primero en recibir la amonestación de que iba a venir un diluvio que preparase el arca. Resulta que antes de Noé, Enoc ya fue advertido de que el mundo iba a ser destruido por un diluvio. Y además le añade, le manifiesta el plan de redención para el ser humano. Impresionante, ¿eh? ¿Y por qué Dios le puede mostrar esto a él? Pues porque él estaba en conexión con Dios. ¿Y de qué modo? Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. No solo le mostró a través de los ángeles, con el espíritu de profecía, el tema de que venía un diluvio, sino que le mostró el futuro, las generaciones que irían pasando después del diluvio. Pero fijaos, no solo el tema de la redención, de la muerte de Cristo en la cruz, sino que aún iba más allá. Se le mostró también la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Esto es un invento? El texto bíblico nos lo dice que así fue, ¿eh? Y lo veremos también expresado aquí. Fijaos si es importante leer bien la palabra de Dios, ¿eh? Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. Esa era su sensación, ¿eh? Estaba preocupado por la situación de los muertos. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. El Señor le mostró lo que a él le preocupaba y le muestra que no todo iba a terminar en la tumba. No quería decir que hubiera fantasmas después pululando por algún sitio, sino que Jesús volvería en su segunda venida y habría la resurrección de los muertos, de los que iban a ser salvos. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez,
Atención, porque está hablando de nuestros días. Y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio la situación de nuestros días. Vio la gente como generación presumida, jactanciosa y empecinada. Y eso sí, encima negarían al único Dios y al Señor Jesucristo. Tremendo, ¿eh? Pisarían la ley, despreciarían la redención. ¿No es lo que estamos viviendo ya? Esos días ya los vivió en visión, en profecía, Enoc. Y mirad qué nos añade ahora. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Esta escena se va a cumplir. Y ya no falta tanto. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Fijaos, Enoc como pregonero de justicia, predicador de justicia. Y no se calló nada, lo revelaba al pueblo. Y mirad qué nos dice ahora. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Lo tenían como guía, También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set, o sea, no hacía la obra entre el pueblo de Dios, entre el linaje de Dios solo. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Fue también a los descendientes de Caín a darles el mensaje que necesitaban oír. No solo habló a los suyos, habló a todo el mundo. Y mirad el texto de Judas, versículos 14 y 15. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Enoc ya hablaba del retorno de Cristo, como si ya hubiese sido un hecho. Esta es una versión antigua la que aparece en este libro, pero coged alguna otra versión un poco más moderna, y veréis cómo habla también no solo como un futuro, sino como a sus ojos ya hubiese sido un hecho, el Señor viniendo con sus santos ángeles, millares de millares, a hacer juicio contra todos. Pero además a convencer a los impíos, porque sus obras de impiedad también van a pasar por juicio, para que puedan llegar a cambiar. El mensaje debía ser para todos, y eso lo escribió Judas, no Iscariote, evidentemente. En esa carta que este otro Judas escribe, también discípulo del Señor, habla sobre Enoc y hace referencia a esto. Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Recordad, Enoc es un paralelismo con el pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Debemos hablar del amor de Dios en Cristo a la gente? Por supuesto, porque implica el plan de salvación. Pero además, hay que decir, cuando los caminos no son correctos, tal cual es, lo que debiera ser. Y eso no hay que callárselo, porque viene un juicio. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, que ya lo hacía, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente,
verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Este es el mensaje también del tercer Elías. Enoc también tiene una conexión de lleno con el mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Este pueblo final de Dios debe estar hablando las expresiones de amor hacia nosotros. Debe estar denunciando las cosas que se hacen mal, pero a su vez debe hablar de un modo rotundo y como una espada de dos filos penetrará con verdades agudas y cortantes, cosa que evidentemente a muchos maldita la gracia que les hará, ¿eh que sí? ¿No está pasando ya eso? Fijaos cómo una vez más la historia se repite y lo que está escrito sigue siendo especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos, y esos somos nosotros. ¿Solo hemos de hablar de amor? Cuando se habla de ese modo, ¿ya no es amor? Qué mala interpretación del amor de Dios si tenemos esos conceptos. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado. Pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. Una vez más, lo anterior vuelve a acontecer ahora, clarísimamente. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido. No lo está diciendo Víctor Sant Vicenç esto, ¿eh? Estoy leyendo. Que será recibido también con incredulidad y burla. Y esto sí que lo dice Víctor Sant Vicenç. La historia se está repitiendo. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. E igualmente la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. ¿Y creemos que esto solo se aplica a las personas que no saben nada de la auténtica creencia? No. Ya lo iremos viendo, como esto también llegó a tener repercusión, incluso entre los llamados pueblo de Dios, igual que ahora. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Una cosa debía ir acompañada a la otra, ¿eh? Más labor, más oración. De lo contrario, de nada serviría esa labor. Y él lo necesitaba, porque aguantar todas esas situaciones, fácil para nada sería, ¿eh? Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Fijaos que buscaba la sabiduría de Dios, su conocimiento. Más adelante veremos que otros buscaron otra sabiduría, entre comillas, otro conocimiento, entre comillas. Ya vamos viendo por dónde va todo, ¿no? Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Debía hacer eso para reflejar la imagen de Dios. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. ¿Recordáis a alguien más que le sucedió lo mismo por estar en pleno contacto con Dios? Moisés, que tuvo que hasta velar su rostro, porque no podían ni mirarlo a la cara. Y los impíos se daban cuenta que eso no era normal,
que eso marcaba el sello del cielo en su semblante, porque él estaba con Dios de lleno. ¡Qué maravilla! La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. O sea, también intercedía al Señor. También procuraba que la gente reaccionara para que esa ola de venganza no llegara, se retrasara tanto como fuera posible, que cuantos más se pudiesen salvar, mejor. Pero él sabía que las cosas llegarían porque la gente no iba a cambiar, solo unos cuantos, pero no todos. Y por tanto el juicio estaba decretado y vendría. Y él sabía que las promesas de Dios se iban a cumplir. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Dios mismo lo traspasó de un lado al otro. Él seguía luchando contra la iniquidad reinante, denunciando el pecado, y él era aprobado por Dios. Y Dios al final tuvo que hacer algo con él. ¿Y por qué? ¿Por qué a él se lo llevó y a otros no se los ha llevado? Ya iremos viendo esto. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata ni adquirir bienes terrenales. A Enoc esto le importaba un bledo. Y la gente se reía de él porque no buscaba esto. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Qué importante es tener estos temas siempre presentes en la mente y que estos sean los temas que nos fluyan de nuestros labios ya por sí solos. Eso denota si estás con Dios más o menos cerca, o nada. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Él había visto todo eso en visión, lo había contemplado. ¿Os imagináis luego cuando volvía otra vez a la realidad diaria, con tanta maldad y corrupción? ¿No era lógico que sintiera nostalgia del hogar de Dios, de lo que había visto, y quisiese estar allí? Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. ¡Qué bonito! Mientras estaba aquí, vivía pensando también en lo que había visto y en lo que él esperaba. Y no solo esto, sino que evidentemente lo iba diciendo a todo el mundo, no se callaba nada, gustara o no gustara, él daba el mensaje. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto lo dijo Jesús, registrado en Mateo 5:8. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Interesante, nadie llegó allí antes, ni el mismísimo Adán, nadie. Él fue el primer ser humano que fue transportado al cielo y no había pasado tampoco ni por la muerte. Estando en vida,
fue traspasado directamente hacia el cielo. ¿Os dais cuenta de a quién llega a representar también Enoc? En el último tiempo, a ese pueblo de Dios que va a ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Y quizá alguien más. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, que también fue llevado al cielo, recordadlo. Pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo. Lo habían visto justos y lo habían visto impíos. El momento de ser arrebatado y llevado al cielo. Pero ellos no sabían que era llevado al cielo, creían que se había ido o lo habían llevado a lugares de retiro donde él podía ir a orar y lo buscaron y no lo hallaron. ¿Os dais cuenta qué testimonio tan importante para los que vieron eso? Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres cedieran al desaliento, debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar: ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre la esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Cuando vieron que él, Enoc, ya no estaba en la tierra, comprendieron ya todos con suma claridad que la promesa, no solo ya de la redención en Cristo, de su muerte en la cruz, que nos daría la vida, que él aparecería el Mesías para salvarnos, sino también la otra promesa de su retorno, su segunda venida, iba a dar la inmortalidad, la vida por siempre a los salvos. Y Enoc fue llevado para ser una garantía de que eso iba a ser así, la traslación al cielo, la salvación. Y mirad qué añade. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Mira, pues prácticamente lo mismo que ahora. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aun viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Y lo vieron en Enoc, y posteriormente lo vieron en Elías. Lo mismo deben ver, al fin, entre el pueblo de Dios del último tiempo. Y mirad cómo lo dice. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida. Y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Al ver cómo Enoc había sido trasladado, todos se dieron cuenta que lo que él decía era verdad e iba a pasar, y que habría salvación para unos y condenación para otros. Momentos de gran reflexión para todos los que vieron eso, sin duda. ¿Y creéis que al ver eso hasta los impíos no debieron decírselo a los suyos? El problema es cuántos llegaron a reaccionar.
incluso de los que lo vieron. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice el versículo 5. Antes de ser traspuesto, ya tuvo ese testimonio, haber agradado a Dios. Y no murió. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra, tal como dice Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, o sea, en nuestros días, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, fijaos en esto, filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Filosofía engañosa. Lo mismo que hubo antes, volverá a ser. Hubo una filosofía engañosa. Hubo una serie de convicciones que no eran correctas y que llevó a muchos a la perdición y que influían en los demás. Y eso también tiene que ver con sociedades secretas. Lo mismo de antes sigue siendo ahora. Y con gente asociada a todo ello, que iba a influir en la sociedad, que iba a transmitir conocimientos que no eran los de Dios, y que ahora va a pasar lo mismo, y está pasando lo mismo, incluso haciéndose pasar por seguidores de Dios. Y van a llevar el mundo a la perdición absoluta. El gran engaño se va a consumar, porque esa filosofía engañosa ya tenía que ver con todo ello. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Esto es lo que debemos hacer nosotros ya. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Dice el apóstol: todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y estos son los textos de 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, y 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. El apóstol Pablo escribió claramente que habrá una gran tribulación, que el pueblo de Dios pasará por ella, pero permanecerá firme, firme hasta el fin. ¿Y qué va a suceder? Que viene Jesús, y entonces los muertos que van a ser salvos resucitan, y los que estén vivos, los 144.000 sellados, no pasarán por la muerte, van a ser transformados y podrán ser arrebatados para irse al cielo con todos los salvos de todas las épocas, juntos, pero ellos no habrán pasado por la muerte, como Enoc, representante de los 144.000. Por tanto, si en vuestras iglesias o vuestras creencias que os han inculcado pensáis que hoy, antes de que vengan los problemas, vamos a ser arrebatados, pues lo tenéis claro.
Ya podéis leer bien la Biblia y no hacer caso de las infiltraciones jesuitas en las doctrinas protestantes, porque de lo contrario os vais a perder. Porque esto irá así y no como os han explicado. Y deberíais saber que los protestantes jamás, ni Martín Lutero, ni Wycliffe, ni Hus, ni absolutamente nadie, ninguno de ellos llegó a creer en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y que eso se infiltró hace relativamente pocos años y que ahora prácticamente todos los protestantes creen en eso. ¿Cómo os han levantado la camisa? ¿Cómo os han engañado? Esas falsas filosofías y creencias os las han inoculado hasta la médula. Despertad, despertad y abrazad la verdad. Guardad los mandamientos de Dios, incluido el sábado, porque esa será la piedra de toque del fin de los tiempos. Y dejaos de historias. Dejaos de prejuicios, preconceptos. Buscad la verdad de corazón, en oración, con sinceridad, y vais a ver cómo Dios os la muestra. Y os recomiendo que miréis los estudios bíblicos que hemos presentado en vídeo, donde se muestran todos los textos bíblicos, tal como son, no con malas interpretaciones que desvarían y hacen apartar a tantos de la verdad. Y vais a ver que no os estamos mintiendo para nada, y que aquí se busca con mensaje directo la salvación de todos. Porque el amor de Cristo se manifestó en Jesús para salvarnos en la cruz, y en todo lo que está haciendo en el santuario celestial aún por nosotros. Y eso debemos conocerlo, debemos aceptarlo y debemos vivirlo y compartirlo. Porque Jesús vuelve pronto. Maranata 2031. La segunda venida está muy cerca. En el quinto tema tendremos cosas impresionantes. No os va a dejar nada de todo ello como si no hubieseis visto absolutamente nada. Y aún habrá más temas. Y sinceramente, ¿a cuál más maravilloso? Porque destapar las artimañas de Satanás con la ayuda de Dios va a ayudar a muchos, y ya se está haciendo, y más que se hará, para que consigan la salvación. Que Dios os bendiga y nos ayude a seguir diciendo el mensaje final a este mundo, como Enoc lo dio en el suyo. Maranata.